Continuamos con la segunda parte del método de los pastones de prueba correspondiente al trabajo práctico número 3 de la cátedra Materiales 3 y Materiales 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Bien, en la parte 1 de esta explicación, en el video anterior, estuvimos dando las pautas teóricas y herramientas necesarias para entender este método de dosificación por el método de los pastones de prueba. Es un método de dosificación, estuvimos viendo qué significaba dosificar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a abocarnos a la explicación del método y bueno, las eventualidades que hubiésemos hecho en una clase presencial en el laboratorio. Vamos a tratar de suplir esa no visita o no práctica de laboratorio de la mejor manera posible. El método se basa en lo siguiente: establecer la razón abastecimiento por resistencia y durabilidad. Esta era la parte racional del método. Habíamos dicho que este método, dentro de los tantos que hay para dosificar un hormigón, era un método semi-racional o semi-empírico, si se quiere. Esta es la parte racional, con un criterio de lógica total. Vamos a establecer la razón de abastecimiento para que el hormigón sea lo suficientemente resistente y durable. Una vez que establecimos esa razón de abastecimiento, utilizamos una determinada cantidad de cemento para realizar un volumen necesario de material, de hormigón en este caso, para evaluar la mezcla. Calculamos la cantidad de agua con la razón agua-cemento, sabemos la cantidad de agua en función del cemento, establecemos una determinada cantidad de cemento y en función de la razón agua-cemento determinada, despejando el cemento, el agua, perdón. Y a ojo, por eso es un método de pastones de prueba, y esta es la parte totalmente empírica del sistema, incorporamos agregado grueso y fino hasta alcanzar el asentamiento, aspecto, cohesión y terminación deseada. Es decir, en otras palabras, vamos a empezar a incorporar piedra y arena en las proporciones que nos vayan pareciendo, por eso acá es muy importante el ojo del que está ejecutando el pastón. En este caso, bueno, en el laboratorio con todos los alumnos hubiésemos intentado hacer eso. Y de tal manera que el hormigón tenga el aspecto, sobre todo el aspecto, bueno, más allá del asentamiento, por supuesto, el aspecto deseado. Es decir, que tenga la cantidad de grueso y fino total necesaria y que a la vez la relación entre el grueso y fino sea la necesaria para conseguir un aspecto normal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en su momento de que del contenido óptimo de arena que tenía que tener una mezcla? En este caso, bueno, el contenido óptimo de arena es la cantidad de arena necesaria para formar un mortero que cubra todos los agujeros o espacios dejados por el agregado grueso. Determinamos el PV de la mezcla, el peso en el volumen, y con el PV y las cantidades de material que pusimos para realizar nuestro pastón de prueba, calculamos las cantidades para un metro cúbico. ¿Qué datos necesitamos para el método de pastones de prueba? Esto es muy importante. Van a ver que los datos son relativamente pocos, aunque esta diapositiva los diga lo contrario. Son relativamente pocos comparados con otros métodos más racionales o racionales, donde hacen falta mucho más datos, sobre todo de los materiales. De la obra, vamos a diferenciar datos de obra y datos de materiales. Acá tenemos el diagrama de flujo, si se quiere. De la obra necesitamos la ubicación por criterios de durabilidad, eso nos va a proveer la razón agua-cemento máxima y el tipo de hormigón. La resistencia estructural que nos la da el calculista, de acá vamos a sacar el tipo de hormigón que necesitamos, un H25, H30, etcétera, etcétera. Y el tipo de estructura y compactación para determinar el asentamiento o la trabajabilidad necesaria. Estas son las tres
grandes pautas que necesitamos de la obra. En cuanto a los materiales, necesitamos del tipo de cemento, saber con qué cemento se va a realizar el hormigón, CP30, 40, etcétera, etcétera. Y el tipo de agregado en cuanto a si es piedra partida o canto rodado. Datos. Vamos a preparar un hormigón. Ya estamos cerca de nuestra experiencia de laboratorio. Este es un ejemplo al cual lo vamos a ir desglosando. El tipo de estructura es un edificio de hormigón armado. Hace falta saber si es hormigón armado, hormigón pretensado, hormigón simple. Obviamente un edificio no puede ser de hormigón simple, o sea que necesita armadura sí o sí. Ubicación en la ciudad de Necochea, a más de 1 kilómetro de la costa. Esto vamos a ver en un ratito, tiene ciertos condicionantes de durabilidad. La resistencia característica pedida por el calculista, un H25. Tipo de compactación mecánica, tipo de cemento CPC 40, cemento Portland compuesto con algún tipo de escoria, de adiciones, 40 megapascal de resistencia para el cemento. La planta trabaja de modo 2, se acuerdan que había modo 1 y modo 2 de acuerdo al tipo de control. El modo 2 es el peor de los modos, digamos, el peor de los controles. No se tiene antecedentes de la desviación típica, esto vamos a verlo ahora en un ratito, lo vimos en la parte 1 de esta explicación. Condiciona según el CIRSOC la manera de encontrar la resistencia de diseño. El agregado, piedra partida. Bien, empecemos a desglosar el método. Requisitos por durabilidad. Tenemos la ubicación del edificio es en la ciudad de Necochea, ciudad costera, ciudad marina. Se aclara que es a más de 1 kilómetro de la costa, no por casualidad, sino porque sabemos lo que viene. Lo que viene es esta tabla, la tabla 2.1, la primera parte. Hay otra parte que está en el CIRSOC, acá no la ponemos. Todo esto recuerden que está en el anexo del trabajo práctico 3.4. El 3.4 incluye el 3 es este método de patrón de prueba, el 4 es dosificación por el método de las tablas del ACI. Tienen en común parte de las tablas, una es esta, que está en el anexo. Esta es la primera parte, después, o la segunda parte, como ven acá. La primera parte incluye otras posibilidades. Bien, ¿por qué tenemos esto acá a la vista? Porque hay una clase marina, subclase al aire, o sea, el edificio no está sumergido, por supuesto, y hay dos alternativas, una a menos de 1 kilómetro de la costa y otra a más de 1 kilómetro. A menos de 1 kilómetro es más agresivo todavía, sería una clasificación M2. La más benigna dentro de las marinas es la M1. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, una vez establecida la designación, vamos a la siguiente tabla, la tabla 2.5, también del CIRSOC en el capítulo 2, para una designación de agresividad A3 o M1, nos da para hormigón armado una razón agua-cemento máxima de 0,5 y un tipo de hormigón armado también de 30 megapascales, de resistencia C de característica mínima. Esta de resistencia característica después va a haber que adaptarla a la resistencia de diseño. Entonces, para exposición M1, ambiente marino más de 1 kilómetro de la costa, tenemos que el tipo de hormigón por durabilidad es un H30 y por razón agua-cemento máxima 0,50. ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos de hormigón de acuerdo a quién o de dónde vengan. El calculista, en su cálculo estructural, había establecido que precisaba o iba a trabajar con un H25, por durabilidad un H30. En este caso, obviamente utilizamos el mayor que cubre de seguridad al anterior. Si usáramos 25 y necesitáramos 30, nos quedaríamos sin durabilidad. Entonces, establecemos adoptar H30. Y, como comentario anecdótico, si se quiera, deberíamos hablar con el proyectista estructural, si es que ya no hizo los cálculos, o bueno, si los quiere cambiar,
que vamos a utilizar un H30, lo cual le puede modificar o no los cálculos. O sea, los cálculos le modificarían, pero con un H, si él pensó H25 y le estamos dando un H30, estamos hablando de la seguridad. Pero probablemente pueda hacer una economía de armadura o de secciones si supiese o hubiese arrancado con un H30. ¿Cómo calculamos la resistencia de diseño? Tenemos una planta a modo 2, nos dicen que no está establecida o conocida la desviación típica de la planta y tenemos una resistencia especificada de 30. El CIRSOC, cuando la desviación típica no se sabe, no está establecida o lo que sea, nos da una manera directa de calcular la resistencia de diseño con la siguiente tabla. Resistencia especificada, bueno, da 3 alternativas, la vimos en el video anterior. Nosotros tenemos 30, que es mayor que 20, menor que 35. Directamente la resistencia va a venir dada, la de diseño, por 30 más 8,5. 30 más 8,5, 38,5. Ojo, les recuerdo, por las dudas, porque en los parciales a veces, o en cualquier ejercicio de práctica, el S es conocido, que si el S hubiese sido conocido, las fórmulas a utilizar son estas dos para el modo 2, que es nuestro caso. Para el modo 1, ver las fórmulas del modo 1, que son distintas. Entonces, para el modo 2 tenemos estas dos fórmulas. De las dos fórmulas obtenemos dos resultados. Hay que adoptar la que dé mayor resistencia de diseño. Habitualmente, los valores que se obtienen de estas dos fórmulas son muy parecidos. Entonces, bueno, ya tenemos la resistencia de diseño. Vamos a ver cómo seguimos. La razón de aguacemiento máxima por durabilidad, ¿cuánto era? 0,5, recordamos. 0,5. Ahora tenemos que calcular la razón de aguacemiento máxima por resistencia. Sabíamos que la resistencia de diseño es de 38,5, entonces como este gráfico, esta ley de Abrams, esto no se los comenté, pero esto es para los cementos nacionales. Esta es una adecuación de la ley de Abrams para 3 tipos de cementos nacionales. Estas curvas están hechas para para canto rodado, válido para canto rodado. Nosotros tenemos piedra partida y ya habíamos comentado en el video anterior que cuando la piedra es angulosa, es decir, tiene mayor adherencia a la interfaz, la resistencia para el resto de las condiciones iguales aumenta hasta un 20%. Entonces, este gráfico o estas curvas habría que levantarla 20% de lo que dicen acá, que son para cantos rodados. En lugar de hacer eso, vamos a hacer un pequeño truco, a veces confuso, que consiste en lo siguiente. La resistencia por piedra partida, para entrar en estas curvas, va a ser, debemos entrar en estas curvas, con el 80% de la resistencia que hubiese sido para canto rodado. Entonces, al 38,5 lo multiplicamos por 0,8 y obtenemos 30,8. Ahora cuando vean cómo entramos, capaz que se aclara un poquito esto que reconozco confuso. Entramos con 30,8 a la curva de CP40, que era nuestro cemento. Obtenemos una razón agua de cemento de 0,49. Insisto, ahora que tenemos este esquemita acá, a ver si aclaro. La resistencia con piedra partida aumenta. Esta curva, en lugar de estar acá, estaría 20% arriba. Pongamos que sea esta, no va a ser esta, pero pongamos para que ayude. Con piedra partida hubiese sido esta curva. Entonces, nosotros para 38,5 hubiésemos entrado en esta curva y hubiésemos obtenido esta misma razón de aguacemiento. Diría, para evitar confusiones, que esto está bien, esto no es la confusión, esto está bien, así como estamos procediendo, y que bueno, que lo tomen como una regla sabida porque tiende, insisto, a confusiones. Cuando
En el dato de la consigna nos dan piedra partida, a la resistencia de diseño la multiplicamos por 0,8 y entramos en estas curvas que son para canto rodado. Entonces tenemos razón agua cemento máxima por durabilidad 0,50, por resistencia 0,49, adoptamos la menor de las dos, que asegura las condiciones de la mayor, 0,49. Bien, razón agua cemento adoptada 0,49. El asentamiento adoptado se lo damos, en este caso nosotros, para el tipo de estructura, para un edificio, 10 centímetros más o menos 2. En realidad acá hay una pequeña aclaración que hacer. Habitualmente para un edificio siempre se está trabajando con bombas como método de colocación. El bombeo necesita un asentamiento un poco mayor que esto, 15 centímetros aproximadamente. Con 10 centímetros tiende a trabarse, digamos, el bombeo. Pero bueno, ese bombeo o ese asentamiento se logra con fluidificantes, así que digamos, y créanme que con 10 estamos bien. O sea que el asentamiento que nosotros vamos a buscar es 10 centímetros. Bien. Contenido de cemento del pastón, 4 kilos. Esto es un número cualquiera, podría haber sido 5, 10, lo que sea. La experiencia nuestra dice que con 4 kilos y con la cantidad de agua que va a haber que ponerle y con la cantidad de piedra y arena que generalmente se termina poniendo a estos pastones, vamos a tener un volumen suficiente para preparar el ensayo que tenemos que hacer, que es el del cono de Abraham, para ver si el pastón que nosotros tenemos tiene el asentamiento buscado. Y después vamos a tener que hacer también el PV. Así que con 4 kilos, el siguiente paso es, con la ración agua de cemento adoptada, 4 por 0,49, 1,96 kilos o litros de agua. Entonces ya tenemos. Vamos a trabajar. Vamos al laboratorio. Hola, estamos en el laboratorio. ¿Cómo les va? Estos son los materiales con los cuales vamos a trabajar. Acá tenemos las herramientas, los utensilios y dispositivos con los cuales vamos a hacer nuestro pastón de prueba. Por favor, vayan a la balanza, pesen el agua y el cemento necesario. Y en bandejas separadas vamos a pesar cantidades cualesquiera de arena y piedra. Ahora vamos a ver alguna foto. En otra bandeja colocamos el cemento y el agua y empezamos a agregar asentamiento a ojo, arena y piedra, tratando de alcanzar el asentamiento necesario, una cohesión adecuada y un aspecto normal, buscando el llamado contenido óptimo de arena. Bueno, ahí tenemos un poquito lo que les decía. Estos son los recipientes donde vamos a colocar una determinada cualquiera de piedra y una determinada cualquiera de arena. Obviamente estos dos recipientes los pesamos. Pesamos el recipiente con el material adentro. No hace falta pesar el recipiente y después restarle porque, como vamos a ver, la cantidad de material se saca por diferencia de entre lo que teníamos originariamente de piedra total, menos la piedra que le tuvimos que poner a nuestro hormigón, nos va a dar la cantidad de piedra, el recipiente se va a sumar y restar y se va a anular, por lo tanto. Acá al costadito tenemos el hormigón preparado. Entonces, una vez que vamos agregando piedra y arena, como decía, asentamiento, cuando creamos que estamos cerca del hormigón buscado, sobre todo por el asentamiento, medimos el asentamiento y evaluamos las demás características de la mezcla. Y pueden ocurrir varias cosas. Ahí tenemos el hormigón, estamos midiendo el asentamiento. No sé, en esta foto yo diría que el asentamiento fue mayor que 10 centímetros, podría haber sido mayor o menor o igual que 10 centímetros. Y puede pasar que el asentamiento medido sea mayor que el proyectado. Es decir, queríamos tener 10 y tenemos 15. ¿Qué hacemos? Seguimos agregando piedra y arena.
En la medida que pongamos más piedra y arena en nuestro hormigón, el hormigón se va a tender a secar, entre comillas, a ser más consistente, y el asentamiento de medido va a disminuir y se va a acercar al asentamiento de proyecto. ¿Cuánto podemos? ¿Más arena, más piedra? Bueno, con el cono anterior, o sea, con el ensayo anterior, vamos a tener una idea ya de cómo viene el hormigón, entonces le pondremos un poquito más de arena, un poquito más de piedra, cosa que tampoco sabemos si va a ser exactamente correcto. Pero en este caso, digamos, seguimos agregando, buscando que el asentamiento sea igual, el medio igual que el del proyecto. Si nos pasamos, esa es la palabra que usamos en la jerga del laboratorio con ustedes cuando tenemos la clase presencial, es decir, si nos pasamos significa que el asentamiento medido es menor que el del proyecto. Ahí no podemos. ¿Qué quiere decir? Que nos pasamos de arena y de piedra, quiere decir que deberíamos sacarle piedra y arena que se la pusimos al hormigón, o cosa que obviamente no podemos hacer. Nos pasamos y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar las cantidades que colocamos en ese hormigón que no sirvió, porque, insisto, nos pasamos y ya no podemos volver atrás. Y vamos a realizar un nuevo pastón con la información que sacamos de este pastón desechado, y con esas nuevas cantidades vamos a ya no hacer un pastón de prueba, sino un pastón definitivo o pseudo definitivo si es que las cosas van bien como esperado. Entonces, si el asentamiento medido fue menor que el proyectado, es decir, nos pasamos, como dije recién, pesamos los agregados sobrantes y se determinan las cantidades utilizadas. Por ejemplo, estas son las cantidades utilizadas. Bueno, acá está el interrogante porque obviamente no se hizo, ¿no? Usamos 4 kilos de cemento, 196 litros de agua, X kilos de arena y kilos de piedra. Lo que haya dado el resultado de pesar los recipientes después de usados, compararlos con los antes de usados, la piedra y la arena, y de esa manera vamos a tener las cantidades reales usadas en nuestro pastón de prueba. Pero no nos dio. Entonces, tenemos que hacer las correcciones, es decir, las correcciones sobre el pastón que no nos dio con las cantidades que le pusimos, y con esa información vamos a tratar de hacer un nuevo pastón, ya no de la manera anterior, o sea, no comprobando, sino con pesadas exactas de la manera que vamos a ver a continuación. Llamamos contenidos o parámetros de una dosificación a las siguientes cuestiones. Contenido de arena es el peso de la arena dividido el peso total de agregados. Habíamos hablado en la clase de trabajabilidad, el TP2, esto lo hacíamos en volumen, pero ahora estamos trabajando en peso, así que, y como los pesos específicos de la arena y del agregado es lo mismo, o parecidos por lo menos, vamos a establecer el contenido de arena de la mezcla. Cuando yo hablo de contenido de arena, me refiero al contenido de arena respecto al total de agregados. No, insisto, como insistí en aquel momento, no al total del hormigón preparado, sino al total de agregados. Peso de arena sobre el peso total de agregados en porcentaje. Por ejemplo, 35%, 40%, quiere decir que nuestro pastón va a tener 40% de arena respecto al 100% de agregados. Después sacamos el porcentaje o el contenido de agregados, sí, totales del pastón. Es el peso total de agregados dividido el peso total. El peso total incluye a los agregados más agua y el cemento. Y el contenido de pasta es el peso total menos el peso de agregado. Recuerdo que pasta se la llama en la jerga el agua más el cemento. Entonces, un hormigón tiene agua más cemento igual a pasta. Si le sumamos el agregado, tenemos el peso total. Entonces, el contenido de pasta es igual al peso total menos el peso de agregado. El nuevo pastón, o mejor dicho, el viejo pastón tenía un asentamiento menor que el del proyecto. Tenemos que sacarle agregados. Nos pasamos, es decir, el hormigón quedó muy seco, quedó con un asentamiento de, por ejemplo, 6 centímetros, nos pasamos.
hay que bajar el contenido de agregados totales. El nuevo porcentaje de agregados totales será el porcentaje original menos lo que decidamos disminuir. Acá en el laboratorio ustedes alumnos, están iniciando en tema, no tienen por qué saber, esa decisión la tomamos los ayudantes en función de cuánto haya que disminuir, cuánto fue que nos quedamos cortos con el asentamiento respecto al del proyecto. Esto puede ser 2, 3% de acuerdo a esas condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, cuando veamos el aspecto, ¿se acuerdan que el aspecto lo visualizábamos pasando la cuchara por el costado del cono preparado? De esa manera veíamos si el hormigón era arenoso, normal o pedregoso. Bueno, cuando nosotros con ese pastón que hicimos, insisto que nos pasamos de asentamiento, vamos a determinar o ver si es arenoso, normal o pedregoso. Si es normal, o sea, lo único que pasó es que nos pasamos de aspecto. Si el asentamiento es normal, dejamos el porcentaje de arena, siempre expresado el porcentaje de arena respecto al total de grados, como estaba. Si era 35, 35. Si era 40, 40, etc. Si fue arenoso, le vamos a restar un cierto porcentaje, también de acuerdo a la experiencia del ayudante. Ustedes no van a poder en estas instancias opinar mucho hasta que adquieran esa experiencia, y en cualquier evaluación que hagamos le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para corregir el pastón, agrandar o achicar el porcentaje de arena en 2%, 3%, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto se corrige modificando en el nuevo pastón el porcentaje de arena en relación al que tenía originariamente, en el sentido de magnitud que corresponda según el pastón original sea arenoso o pedregoso. De esta forma, el nuevo contenido de fino será porcentaje de fino original más menos el porcentaje a variar, entonces tenemos el porcentaje de fino nuevo. Hagamos un ejemplo de una eventual corrección. Obviamente digo eventual porque esto no se llevó a cabo, pero ¿qué hubiese pasado si los resultados obtenidos en el pastón de prueba que hicimos no dieron los resultados? Es decir, que el asentamiento no fuese menor que el buscado, ¿sí? Y hubiese que hacer alguna corrección. Y vamos a corregir también en relación al aspecto, si el aspecto fue arenoso, pedregoso o normal. Si es normal, en ese sentido no hacemos correcciones, pero sí debemos corregir el asentamiento. Supongamos tener una dosificación original con estas cantidades. Cemento, los famosos 4 kilos que mencionamos al principio, la cantidad de agua que surgió de la razón agua-cemento, la cantidad de arena y de piedra que surgieron de los resultados de restar lo que teníamos en el origen a lo que nos quedó finalmente. Eso, sumado a todos estos materiales, me dan los 23,86 kilos que figuran en la planilla. Los parámetros a corregir son los siguientes. La cantidad de cemento y agua, en porcentaje del total de la mezcla son 4 más 1,96, dividido el total de los kilos de la mezcla, 25% de pasta. Recuerden, cemento más agua, pasta. Porcentaje de finos. Recuerden que el porcentaje de finos en esta materia lo llamamos a la cantidad de finos respecto al total de agregados. Podría ser en cualquier otro lugar la cantidad de finos respecto al total de la mezcla, no. El contenido de finos le llamamos nosotros al total de finos respecto al total de agregados. Es decir, 6,5 dividido 6,5 más 11,4 es el 36% de agregado fino respecto al total de agregados. Y finalmente el porcentaje de agregados totales, ahora sí, respecto al total del hormigón preparado, son los 6,5 más 11,4 dividido el total de kilos del material, 75%. Obviamente, 75% en este caso es, para el 25, es el suplemento de los 25% de pasta, porque entre la pasta y el agregado hacen el total de peso del material. La nueva dosificación tiene que, por ejemplo, ¿no?, tiene que tener un mayor asentamiento y por lo tanto vamos a tener que reducir
el porcentaje de agregados totales. Esta mezcla tuvo menos asentamiento que buscado porque nos pasamos con la cantidad de arena y piedra colocada. Entonces, debemos reducir el porcentaje de agregados, por ejemplo, en un 3%. Este 3% depende de, como les decía, de cuánto estamos de lejos del asentamiento del buscado. Podría haber sido el 1%, el 2%, el 3%. Eso es una decisión que ustedes en estas condiciones y con su falta de experiencia no la pueden resolver. Así que en cualquier evaluación parcial, parcialito, final, lo que sea, se les va a decir, si les tocaste este ejemplo, por ejemplo, en qué porcentaje tienen que reducir el porcentaje de agregado. Y bueno, y también, de acuerdo al resultado obtenido en el pastón de prueba, el aspecto fue pedregoso. Entonces, debemos aumentar el porcentaje de arena para que haya más mortero, para que ese mortero pueda cubrir los espacios dejados por el agregado grueso. Entonces hay que subir este 36% que teníamos en el origen a, por ejemplo, 38%, 2%. Nuevamente, este 2% podría haber sido 1, podría haber sido 3, de acuerdo a cuán pedregoso era el hormigón respecto al aspecto normal. Así que, bueno, acá están dadas las condiciones. Vamos a ver de qué manera se hace. Este problema se puede hacer de 2 o 3 maneras distintas, bien, pero de 2 o 3 maneras distintas, y se puede hacer mal de varias maneras. Nosotros vamos a desarrollar ahora la manera que entendemos más entendible, si se quiere, y valga la redundancia, que consiste en lo siguiente. Tenemos una nueva cantidad de pasta. Nosotros teníamos 75% de agregados totales, ahora queremos tener 72% para sacarle agregado, para tener más pasta disponible para aumentar el asentamiento. Entonces de pasta nos va a quedar 100 menos 72, el 28%, en lugar del 25%. Ahora tenemos, el nuevo hormigón tiene que tener 28% de pasta. Tiene que tener 38% de fino respecto al total de agregados, y entonces vamos a hacer las cuentas en consecuencia. Este es el gran truco del método. Por favor, recuérdenlo, porque, digamos, acordándose de esto, sale solo. Donde no se acuerden de este paso, van a hacer un montón de cosas erróneas. ¿En qué consiste el truco este? Vamos a poner la misma cantidad de cemento y la misma cantidad de agua que pusimos al principio. Entonces alguien dirá, ¿y si vamos a poner lo mismo, no estamos cambiando nada? Sí, estamos cambiando. ¿Por qué? Porque esta cantidad que antes era el 25%, ahora es el 28%. Entonces, si 5,96 es el 28, ¿cuánto es el total? 5,96 dividido 28, vamos a preparar 21,28 kilos de material total. Y bueno, hecho esto, el resto, entre comillas, surge solo, pero igual los voy a ayudar un poquito y lo vamos a resolver juntos. El contenido total de agregados, ¿qué es? El total de que yo voy a preparar, 21,28 menos lo que tenía de pasta, 5,96, es 15,32. O lo que es lo mismo, 21,28 por 0,72. El total de material a preparar por 0,72. ¿Y cuánto me queda para fino? Los 15,32 que tengo de agregado por el 38%, que es el nuevo porcentaje, ahí obtendré los 5,82 kilos. Obviamente esta suma va a dar 21,28 porque estas cantidades surgieron de la inversa. Entonces, la dosificación final quedan 4 kilos de cemento, 1,96 litros de agua, 5,82 kilos de arena, 9,5 kilos de piedra, y el total de material preparado es 21,28. Así que ahora teóricamente no estamos en el laboratorio, así que terminado esto, faltan 2 o 3 diapositivas nomás. Terminamos, pero en el laboratorio lo que hubiésemos hecho de haber estado es con estas cantidades. Ahora sí, ya no hacemos un pastón de prueba, sino pesamos estas cantidades exactamente, hacemos un pastón y deberíamos estar cerca del asentamiento buscado y el aspecto debería ser relativamente normal. Obviamente en estas cosas
No siempre salen exactas y seguramente habrá que hacer algún nuevo ajuste. Pero de esta manera avanzamos y pasamos de un pastón de prueba a un pastón digitado en la calculadora. Bueno, para terminar el práctico o la experiencia, hay que calcular las cantidades para un metro cúbico, porque lo que recién tuvimos eran 4 kilos de cemento para preparar 21 kilos y pico de material. Eso no me sirve, yo no puedo decirle al obrero, mira, cada 21 kilos que preparás de hormigón tenés que ponerle 4 kilos de cemento, no le sirve. Nosotros necesitamos pasar esto, como toda buena dosificación, a cantidades por metro cúbico. Para eso debemos medir el PV del material. El PV, la descripción del ensayo la vimos en el práctico 2 de trabajabilidad. Lo que tenemos que hacer en pocas palabras es un recipiente de volumen conocido, aproximadamente 10 litros, dividido, en el cual se coloca el hormigón en 3 capas de 25 golpes cada una, como si fuese un cono de Abraham. Se lo golpea con un martillo cada capa para que las oquedades que dejó la varilla se autotapen, digamos, se nivelen. Completamos el recipiente, lo enrasamos bien y lo volvemos a pesar. Es decir, me olvidé decirle que previamente tenemos que pesar el recipiente para saber cuánto le debemos de contar al peso total del hormigón más el recipiente. Entonces el PV no es más ni menos que el peso del hormigón dividido el volumen del recipiente. Entonces, una vez conocido el PV, ¿qué hacemos? De la manera anterior, ¿no? Calculamos las cantidades para cada uno de los materiales para hacer un metro cúbico de hormigón. Supongamos que el PV, de acuerdo a lo anterior, haya dado 2.421 kilos por metro cúbico. Recuerden que el PV de un hormigón normal anda siempre en 2.400 como número redondo. En este caso, bueno, y un poquito más, 2.421 kilos por metro cúbico. Entonces la cuenta que hay que hacer es la siguiente. Si para un total de 21,3 kilos de material que preparamos hoy en el último pastón de prueba se necesitaban 4 kilos de cemento, para hacer 2.421 kilos se necesitan, regla de 3, 2.421 por 4 dividido 21,3, es decir, 454 kilos por metro cúbico. Lo mismo para agua, arena y cemento, y tenemos finalmente las cantidades para un metro cúbico. Bueno, nada más por ahora. Seguimos en la próxima clase de los trabajos prácticos con el TP4, dosificaciones por las tablas del ACI.